Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Primero agradecer la presentación que hizo mi amigo el doctor Enrique Ruelas, muchas gracias al vicepresidente de la Academia. También es un honor estar compartiendo panel con el doctor Adolfo Martínez Palomo, muchas gracias doctor. También con mi amigo el doctor José Melhem, que también es un ex colaborador de COFEPRIS, muy apreciado. También muchas gracias al doctor Campillo, al presidente de CETIPHARMA, y a mi amigo también Juan Millán, director de CETIPHARMA, con quienes vamos a firmar un convenio de colaboración muy interesante, porque ambos órganos compartimos claramente que en la medicina el factor subyacente tiene que ser claramente la ética. Muchas gracias. Quiero hablarles de un tema que es previo al tema que tocó el doctor Martínez Palomo y previo al que tocó el doctor Melhem. Es previo porque es más grave, es previo porque afecta a la salud de manera burda y el Estado mexicano claramente no lo puede permitir. Dentro del uso apropiado de los medicamentos hay un factor muy importante para efectos que precisamente se dé el uso apropiado de los mismos, de conformidad con la prescripción y con una buena dispensación. Hay un elemento esencial que se llama información. En todo mercado tenemos que asumir que el consumidor tiene que tener la información completa para efectos de que tome una decisión racional. Y hay una distorsión en el mercado en términos de información, que se llama información asimétrica, cuando existen elementos que no le permiten tomar una decisión racional al comprador. En este caso estamos en un mercado muy importante en términos jerárquicos, que es el mercado de la salud, y que se ha visto afectado en los últimos años por un elemento de información asimétrica muy grave, que se llaman los productos milagro. Los productos milagro es un término muy coloquial, como lo coloquial con lo que se fabrican, ¿no? Con los criterios tan coloquiales con los que se fabrican. ¿Dónde está el fraude? ¿Dónde está la distorsión? Está claramente en que se publicitan productos que en el mejor de los casos son suplementos alimenticios o son sustancias inocuas, y en el peor son sustancias que están prohibidas incluso en la utilización y en la fabricación de medicamentos. El principal fraude es que estos productos se publicitan con facultades curativas. Esto no lo puede permitir el gobierno porque genera afectaciones graves a la salud. En principio, por tomar una sustancia que no es producto de un diagnóstico médico y que no se receta. Ese es el gran primer problema que tienen estos medicamentos. Y en una segunda derivada que podrían generar, como en los casos de los productos milagro para bajar de peso, problemas en distintas funciones del organismo por tener sustancias prohibidas, como por ejemplo la sibutramina, ¿no? Y en la parte comercial y en la parte económica generan problemas de gastos catastróficos. Si en México el 50% del gasto de bolsillo es atribuible a los privados, en esa misma proporción su gasto en productos milagros se debe restar, porque ese dinero estaba orientado a comprar medicamentos y por publicidad engañosa se genera un fraude y se le genera un efecto negativo a las finanzas de las familias. Otro elemento muy importante de los productos milagro es que genera una grave competencia desleal a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica
podríamos acentuar dos elementos muy importantes de la industria farmacéutica. Primero, es la más o de las más reguladas del mundo, enfrenta una carga regulatoria muy importante y muy cara, y de segundo es una de las industrias que más reinvierte utilidades. ¿En qué reinvierte utilidades? En investigación y desarrollo, para efectos de completar un estudio de la A a la Z, para efectos de evidenciar facultades terapéuticas. La industria farmacéutica históricamente ha invertido grandes sumas de dinero en favor de la humanidad, porque se generan nuevas moléculas que curan. Es una gran competencia desleal, porque ¿cuál es el factor que explotan estas pseudoempresas que venden productos milagro? Que no agotaron las fases de investigación clínica, humana, animales, etcétera, pero que publicitan facultades curativas. Una distorsión también desde el punto de vista de competencia. A raíz de esto, y con las facultades que cuenta el Ejecutivo Federal, se generó una reforma al reglamento de publicidad sanitaria. ¿Cuál es el diagnóstico? Y lo dijo el presidente de la República cuando presentó las reformas: que tenemos que combatir la información asimétrica para efectos de disminuir el riesgo sanitario. Y si el diagnóstico es que había productos que, no siendo medicamentos, ofrecen facultades terapéuticas, lo más lógico e intuitivo era precisamente solicitarles el registro sanitario previo a la entrada a los espacios públicos de publicidad. Entonces, la primera reforma fue claramente, el primer filtro es: si tú no me exhibes tu registro sanitario, yo no puedo, medio, subirte al aire. El medio no es perito en materia sanitaria, pero la COFEPRIS sí, y la evidencia curativa para efectos formales, para efectos legales, se llama registro sanitario. Segunda reforma muy importante: nosotros, cuando identificábamos una evasión a la ley o al reglamento, teníamos que solicitarle al medio que bajara el anuncio, pero teníamos que notificar al anunciante, y entre esos dos procesos transcurrían alrededor de 20 días hábiles. En 20 días hábiles, claramente, las campañas engañosas surtían efectos y afectaban la protección sanitaria. Entonces, la reforma también implica que la COFEPRIS tiene 24 horas, o al revés, que el medio tiene 24 horas a partir de la solicitud de la COFEPRIS para bajar el anuncio engañoso. Y la tercera, es importante decir que en lo pecuniario también ya se planeaba pagar la multa en este esquema de evasión. Tal es el caso que incrementamos las multas 400%, y hoy una multa por una pauta engañosa rebasa el $1,000,000. Entonces, esto es importante saberlo también. La publicación en el Diario Oficial de las reformas, como ustedes pueden ver, son 3 reformas muy sencillas. Fue hecha por el señor presidente el 19 de enero y entró en vigor el 2 de marzo. Vamos a ver el marco conceptual de la reforma también, donde encontramos productos regulados. Es muy importante ver esta gráfica que nos permite establecer de manera muy clara que la reforma tampoco le pasa el costo regulatorio a los formales, ¿no? Porque es muy sencillo. Para efectos de publicitar un medicamento libre venta, el requisito sanitario es contar con un registro, avalar esa facultad terapéutica, y también se requiere un permiso sanitario otorgado por la COFEPRIS. Entonces, este es el camino que sigue un medicamento de libre venta. En este camino se quedan los productos milagro, porque no tienen ni registro ni tienen permiso sanitario. Los remedios herbolarios tienen que tener una clave alfanumérica otorgada por COFEPRIS, y también para su publicidad
necesitan permiso. Otro filtro muy interesante, porque muchos de los productos Milagro presumían tener componentes de hierbas mágicas que lo curaban todo. En materia de suplementos alimenticios, la carga regulatoria, como ustedes pueden ver, es menor, porque los suplementos solamente son elementos que acompañan la dieta, pero tienen que tener una clasificación del producto, tienen que presentar un aviso de funcionamiento de la manufactura de las plantas, y también requieren un permiso publicitario, ciertamente para que el suplemento no diga que cura, ¿no? Y los cosméticos, donde se puede evidenciar claramente que la carga regulatoria es menor, solamente tienen que presentar un aviso de funcionamiento y tienen que presentar un aviso por publicidad de marca, ni siquiera pasan por COFEPRIS los cosméticos. ¿Cómo se ha comportado la reforma? Pues la reforma, como ustedes pueden ver, ha abatido casi en su totalidad esta mala práctica de publicidad engañosa. Si ustedes ven, el mes de febrero del 2011, teníamos 60 productos que nos explicaban alrededor de 3.500 repeticiones al mes, 3.500 spots, estábamos bombardeados como sociedad. Si ustedes ven el pasar de los meses, la gráfica es decreciente, con una trayectoria muy firme, entrando al año que transcurre, al año 2012, cuando el presidente de México presenta la reforma, podemos ver que la incidencia en términos de productos baja a la mitad, ahora vamos a ver el pautado, y que una vez entrada en vigor la reforma, llegamos al número mágico de 0 productos y 0 pautas. En el medio, ¿qué más hicimos? Y ahorita vamos a describir las acciones de operación sanitaria, las acciones de policía, de aseguramiento de productos. En el medio pasó un reforzamiento de esas medidas, pero también una comunicación mucho más directa con los sectores formales. En vigilancia sanitaria, lo que podemos contrastar es que a partir de 2011, justo cuando estábamos trabajando el proyecto de la reforma, incrementamos los operativos, y los operativos los incrementamos con una idea: ir por volumen, con información de inteligencia de los almacenes, para poder incrementar el número de aseguramientos en unidades. Como ustedes pueden ver, en el primer semestre del 2011 solamente aseguramos 13,000 unidades, mientras que en el segundo llegamos casi a las 100,000, aumentando los aseguramientos en 656%. Aquí tenemos claramente el contraste, puntos de venta a nivel nacional, y después entramos en tipo de establecimiento a las bodegas de estas famosas empresas de productos Milagro, donde modificando esa estrategia de volumen en vez de punto de venta, pudimos aumentar casi en 700% los aseguramientos. Y en conclusión yo les diría, antes de eso es muy importante subrayar que pasamos también de un mundo de 3.500 spots al mes a tener un mundo en el mes de mayo de 0 spots. Hemos tenido en el camino también que utilizar nuestra facultad de las 24 horas para bajar, también hemos impuesto multas. Esto es un tema que no se acaba, que tenemos que estar muy atentos para sancionar a los fraudulentos, pero en conclusión les diría que el fraude estaba claramente enfocado en suplementos que presumían ser medicamentos, que las nuevas reglas atacan precisamente ese diagnóstico, y que con ese diagnóstico y con la aplicación eficiente de las medidas hemos podido reducir ese riesgo sanitario de publicidad engañosa. También hemos podido resaltar que el mercado de publicidad es natural
para la industria farmacéutica formal, la que innova, la que investiga, la que desarrolla, y que nuestros monitoreos cada día son más robustos. Hoy les puedo decir que la COFEPRIS monitorea el 100% de la publicidad en televisión, considerando canales regionales, las cadenas de cable, la televisión nacional e incluso los contenidos que se generan desde el extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Miquel Arriola, y ahora pues disponemos de muy buen tiempo para empezar nuestra sesión de preguntas, comentarios sobre las presentaciones que se han hecho. Doctor Rodríguez Carranza, por favor. Gracias. Tengo un comentario para cada uno de los ponentes. El doctor Martínez Palomo se presenta como no experto. Si realmente fuera eso, imaginen cómo serán sus conferencias en temas que sí domina. Yo me considero, bueno, soy farmacólogo, me considero experto en el tema, y la verdad me dio mucho gusto que una persona con su formación académica, que sin duda uno de los investigadores más brillantes que tenemos, haya abordado esto y lo haya abordado con su sabiduría natural. Adolfo, si sigues en este camino, te voy a invitar a que nos sigas tratando temas en los que no eres experto. En el caso del maestro Miquel Arriola, pues de alguna manera tengo un buen conocimiento de los productos Milagro. Lo que han hecho es verdaderamente impresionante. La verdad es que mis expectativas es que ustedes no podrían salir adelante, que el monstruo que tenían enfrente era muy poderoso, muy grande, muy astuto y económicamente muy fuerte. Y COFEPRIS era pues una operación pequeña, chiquita, y que nunca lograría lo que, independientemente de las cifras que usted presenta, pues somos testigos de que por razones casi milagrosas, como son estos productos, desaparecieron de la televisión. La verdad, este es un éxito impresionante para la medicina. Estos productos Milagro no solo dañan a las personas, dañan a la industria farmacéutica, dañan la credibilidad de los médicos, porque con base en esas promociones verdaderamente, bueno, sin sustento, pero que lograban un nivel de credibilidad de parte de los pacientes, pues muchos pacientes cuestionaban la capacidad del médico por no manejar ese tipo de productos. Y por supuesto el daño también llegó a los educadores médicos. ¿Por qué no manejábamos las bondades de los productos Milagro? De tal manera que, pues yo no sé qué otras tareas tiene la COFEPRIS, por supuesto que sí las sé, pero esto que ha logrado merece el reconocimiento de todos. Y cómo lo hicieron, ya no me explique, pero fue una cosa que merece el reconocimiento de COFEPRIS y todas las autoridades que estuvieron detrás de esto. Doctor Melhem, en un momento dado, usted y en una de las presentaciones anteriores habla de la libertad
prescriptiva. Desde que se mencionó por uno de tus amigos españoles, me dio la impresión que le hace falta algo para que todos la entendamos correctamente. Es decir, hay ciertos límites. Porque si uno vuelve al asunto de los errores de prescripción, uno encuentra que es muy frecuente que el medicamento que se prescribe nada tiene que ver con el diagnóstico. Pero también es muy frecuente que el médico sin ningún sustento, en lugar de dar una dosis de 10 miligramos, la da de 200 miligramos, porque en su experiencia eso es lo más eficaz. Y podría yo alargarme todos los ejemplos de los errores de prescripción, de tal manera que en el buen sentido la frase es clara, dice mucho, pero todo tiene sus límites, porque esto no debe ser manejado así como libertad prescriptiva, sino debe ser acotado. Gracias. Gracias, doctor Rodríguez Carranza. No sé si quieran hacer algún comentario los panelistas a los comentarios del doctor Rodríguez Carranza o abrimos a la siguiente pregunta. Gracias, Doctor. Yo quisiera recordar aquí que se invitó la Academia Nacional de Medicina al presidente de la República a una reunión para tratar algunos de los asuntos más importantes relacionados con la salud, y una de las presentaciones más claras fue justamente la exigencia de acabar con los productos milagro. Maestro Arriola, esto ocurrió hace menos de un año y usted lo que ha logrado verdaderamente es extraordinario. Lo que prometió en aquel entonces el presidente, no recuerdo exactamente la fecha, pero no fue, es menos de un año, se presentó todo este panorama y esto se ha resuelto. Ojalá se pudiera avanzar en eso en otras áreas, así de rápido. Doctor Melhem quiere hacer también un comentario. No, y solamente abundar sobre lo que mencionaba el doctor Rodríguez Carranza, en el sentido de que es cierto, o sea, la libertad prescriptiva tiene límites y están claros, y en el análisis que hacemos se revisan toda la información farmacológica de los temas y la indicación si está vinculada o no con el padecimiento que se trate. O sea, eso es fundamental, es parte de los límites de la libertad prescriptiva. Adelante, por favor. Buenas tardes, yo soy licenciado en farmacia, vengo del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango. Mi pregunta es, ¿se está trabajando en políticas farmacéuticas que promuevan la profesionalización de la farmacia, que no solo involucren al médico y a la enfermera en el manejo de los medicamentos, esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente y se puedan obtener resultados terapéuticos definidos en salud? Miquel, por favor. Muchas gracias, licenciado. Ciertamente, junto con Cetifarma y también algunas asociaciones de farmacias y Canifarma, se está trabajando constantemente como una política de fomento sanitario en la capacitación para efectos de dispensación, ¿no? Hemos también sido más rigurosos en el proceso de dispensación para efectos de lograr trazabilidad en los productos. Es muy importante que el proceso de dispensación se dé de manera muy metodológica. Creo que un ejemplo importante es el acuerdo para no dispensar antibióticos sin receta. Les puedo comentar que comparado año 2011 con 2012, el número de antibióticos vendidos decreció en 20%, sin que esto afectara el agregado de la venta de la industria. Es decir, no solamente no se vendieron antibióticos, sino que hubo sustitución a otros medicamentos, y eso refleja que el proceso de dispensación respondió a la exigencia.
Entonces seguiremos en campañas de capacitación permanentes y también muy abiertos a cualquier área donde podamos mejorar el proceso. Felicidades por el panel. Soy Armando Garduño, soy pediatra del Instituto Nacional de Pediatría y me parece que hay una distancia enorme entre lo que es un almacén de farmacia que tradicionalmente tienen los hospitales y el área médica. Lo que decía ahorita el licenciado en farmacia me parece que debe ser tomado como una política pública, porque no se trata de tener un almacén de farmacia en los hospitales donde muchas veces no se eligen los mejores medicamentos, donde se caducan muchos medicamentos, donde se pueden perder muchos medicamentos. Es una anarquía en los hospitales. Es una realidad en los hospitales de México, de tal manera que creo que el impulso de la farmacia hospitalaria, que indica la gestión de un medicamento y que incluye ética, investigación, capacitación del personal, que el niño tenga o el paciente tenga el medicamento más seguro, con un modelo de farmacovigilancia constante y en evolución continua en los hospitales, me parece que debe ser el modelo a seguir, que debe ser impulsado como una política pública, porque no solamente los pacientes ganan en calidad de la atención, sino que los hospitales también van a ahorrar una cantidad de insumos enorme. No vamos a permitir que se pierdan los medicamentos. Constantemente se están perdiendo medicamentos porque se caducan y no hay, están en un rincón en la farmacia, y las personas que lo atienden no están preparados para poderlo optimizar. Y creo que sí, yo creo que el modelo de farmacia hospitalaria, que hay una gran resistencia en el país para que penetren los hospitales, debe ser impulsado como política pública, porque creo que el país gana, los pacientes ganan, son de esos modelos donde todos ganan. Y me parece que ojalá hagan un comentario al respecto, porque me parece que es el modelo a seguir. Adelante. Muchas gracias, doctor. Ciertamente, en el tema de manejo de medicamentos, se puede hacer un muy buen contraste entre el sector público y el sector privado, toda vez que la rotación de las farmacias privadas pues es un muy buen ejemplo de lo que pasa antes, de la eficiencia que se maneja desde el laboratorio hasta la distribución, donde los distribuidores pueden rotar un producto o sustituir un producto en cualquier farmacia de la República, sin importar el volumen, dentro de un día y medio. Es decir, pueden poner un jarabe en Juchitán dentro de un día, porque tienen una cadena muy eficiente de distribución. ¿Qué pasa con los hospitales? Algunos son muy eficientes. Ahorita me refiero a la norma, pero sigo con el tema de manejo. Algunos son muy eficientes en rotar sus inventarios, pero algunos no necesariamente tienen inventario y tienen el almacén lejos. Entonces el proceso de solicitar un medicamento pues se vuelve un proceso burocrático. Creo que un muy buen ejemplo en términos de resolver el problema de la insatisfacción de medicamentos en el sector público pasa por un modelo que está implementando la Secretaría de Salud y el secretario Chertorivsky, para efectos de que los medicamentos que no se dispensen en las farmacias de los hospitales públicos puedan ser surtidos por farmacias privadas. El 86% de las recetas no se surte de manera completa, es decir, hay una merma y esa merma le afecta al paciente. Cuando sustituyamos esa capacidad de distribución privada por la incapacidad de distribución pública, creo que vamos a poder incluso aplicar de manera muy clara pues la norma de dispensación, pero necesitamos primero acceder al producto de manera oportuna y si el gobierno paga el 100% de las medicinas, que es el caso, tiene que dispensarse
el 100% de las medicinas, y en ese sentido va la política del secretario de Salud. Adelante, por favor, después y a continuación el doctor Rodríguez Carranza. Buenas tardes, mi nombre es Anuar García Cadena, también licenciado en farmacia del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango. Pues primero que nada felicitar a los ponentes por habernos abierto este tema, ya que no solo manejaron el aspecto económico, sino también el aspecto de no solo manejarlo como un binomio, sino como un trinomio o incluso polinomio, ya que aquí se menciona principalmente al paciente y los demás profesionales de la salud. Y también otro comentario, pues como tal, es muy fácil decir que el médico es el principal responsable de la salud, pero no lo mencionó muy bien el doctor, sino también es parte muy importante de los demás profesionales y el propio paciente de la seguridad del mismo. Y pues ahondando un poquito con el tema del Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria, pues trata de implementar a nivel nacional, donde ya se profesionaliza la farmacia, incluyendo al profesional farmacéutico, para hacer diversas labores en colaboración con todo el demás equipo de salud, donde vamos a trabajar como un equipo y principalmente pues el beneficiado va a ser el paciente. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez Carranza, nuevamente, y después allá atrás. Sí, en relación con este comentario de nuestro colega pediatra, yo espero no haber interpretado mal el comentario. No, el rol del farmacéutico es uno y el rol del médico es otro. El especialista en farmacia no puede seleccionar el medicamento más eficaz y seguro. Es el médico el único que está preparado para esa interpretación. Pero además de eso, no solo es seleccionar el medicamento. En la terapéutica moderna es la farmacoterapia personalizada. Puede ser el más eficaz y seguro de acuerdo a la literatura, pero puede no ser el idóneo al paciente particular. Entonces, cada vez que escucho la participación del farmacéutico en las decisiones médicas, a mí sí me preocupa porque no tienen un rol real en la decisión terapéutica. La parte sí más importante es el asunto de caducidad. Yo próximamente voy a sacar una nota en el Boletín Clínico Terapéutico de la Gaceta aquí de la Academia Nacional de Medicina sobre caducidad. Por ley, los médicos o los farmacéuticos o las farmacias no pueden dar medicamentos con fecha vencida. Es una costumbre que lleva años y años, pero que no tiene sustento. Cuando uno revisa la literatura con cuidado, se dará cuenta que en otros países han visto que cada vez que se echa a la basura un lote, pero no de una o dos pastillas, sino de toneladas de medicamentos vencidos, se está perdiendo una enorme cantidad de dinero. Algunos estudios revelan, por ejemplo, que en el caso de la aspirina, 8 o 10 años después de su vencimiento, sigue exactamente en la misma situación. Entonces, los laboratorios, la industria farmacéutica tiene obligación de hacer esas pruebas de estabilidad que determinan una fecha. Pero esa fecha es muy inferior, de acuerdo a la literatura, a la verdadera estabilidad de las formulaciones farmacéuticas. Por supuesto, esto no se aplica al 100% de los medicamentos, o de las presentaciones farmacéuticas, estoy hablando de tabletas, cápsulas, etcétera. De tal manera que ahí sí veo un rol muy importante del farmacéutico, y ojalá esto les llame la atención. ¿Cuánto se ahorraría el IMSS o el ISSSTE si en un lote teóricamente vencido se hacen las pruebas de estabilidad, de biodisponibilidad, y el lote es perfectamente activo, como dice la literatura? Una última pregunta o comentario, por favor.
Hola, buenas tardes. Ana Lilia Bonilla, de Laboratorios Lilly. Platicando de este polinomio paciente, médico, instituciones de salud e industria, quisiera preguntar qué esfuerzos está realizando la Secretaría de Salud y también COFEPRIS cuando aprueban un producto para rastrear todos los eventos adversos que existen en instituciones de salud, porque llevando un registro un poco más apegado podríamos determinar si existen ciertos riesgos de productos aprobados que pueden impactar, uno, en revisar si este producto debería de estar aprobado, y segundo, si se debería de continuar con una licitación o una recompra de este producto para hospitales que vaya en detrimento de la salud de los pacientes. Gracias. Muchas gracias. Claramente México, y de cara a una revisión que estamos teniendo en COFEPRIS con la Organización Panamericana de la Salud, claramente México cuenta con una de las normas de farmacovigilancia más modernas. No necesariamente eso quiere decir que es el fin de la historia, ¿no? Yo creo que la clave de los sistemas de autorización sanitaria tiene que transitar de la autorización ex ante a la farmacovigilancia, claramente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos junto con Canifarma, pero también junto con el IMSS, y después lo haremos con el ISSSTE, en generar un esquema de farmacovigilancia en tiempo real a nuestro director médico. ¿Cuál es el principal déficit? Y qué bueno que lo preguntaste, porque este es el foro más importante para subrayar. ¿Cuál es el principal déficit? La ausencia de reportes de eventos adversos. Tenemos la mejor norma, pero el continente no sirve sin el contenido. Tenemos que incentivar a los médicos a que reporten. Tenemos un software maravilloso, simplemente hay que meterse. Lo podemos reportar en línea. Por favor, médicos, ayúdenos en este esfuerzo. Estamos trabajando mucho con el IMSS ahora, porque tenemos gran volumen. Es indispensable que si queremos transitar a un modelo robusto de farmacovigilancia, tengamos tanto continente como contenido.